tema que preocupa y mucho es el de la inflación. Recordemos que en los 2 primeros meses del año, en enero y febrero, estuvo en torno al 8%. Y ahora las consultoras privadas, como siempre, a fin de mes en curso, en este caso marzo, hacen las estimaciones correspondientes a dicho mes. Está dando en promedio torno al 4%, lo cual, claro, daría un total de 12 en el primer trimestre del año. Andy Lerner, ahora es todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego Hola, Leli? Andy. ¿Cómo les va? Y marzo siempre es un mes difícil, ¿no? Y en este caso, en el 2021 no fue la excepción. Claro, vuelven a empezar las clases y con la vuelta a clases también vuelven los aumentos y a eso se suman otros sectores que ya venían teniendo subas muy considerables, como es el caso de alimentos y bebidas, como es también el caso de transporte, por ejemplo, la nafta, ¿no? Veníamos charlando sobre ese tema ya desde hace algunos meses. Bueno, a todo eso se suma la educación, que ahora vamos a repasar, pero tuvo un salto impresionante con respecto al mes de febrero. Entonces, de lo que están diciendo las consultoras, y les digo, hay una coincidencia bastante destacable, le digo. Ayer por lo menos hablé con 5 consultoras y todas te dicen entre un 3,8 y un 4,2. Okay. O sea que va a estar en torno al 4%, con lo cual vas a tener ahí una pequeña suba con respecto al mes de febrero, que en febrero había bajado un poquito con respecto a enero. Con lo cual, digo, estás también en una situación en la que no podés concatenar 2 meses seguidos de baja de la inflación. Y esto se viene acelerando sobre todo desde el segundo semestre del año pasado. O sea, cuando volvieron a abrir la mayor parte de los negocios, ¿no? Claro. A partir de la segunda mitad del año. Alimentos y bebidas vuelven a acelerarse. La mayor parte de las consultoras consideran que va a estar por encima del promedio de la inflación, con lo cual obviamente ahí va a presionar sobre la canasta básica total, sobre la canasta básica alimentaria, sobre la línea de la pobreza y sobre la línea de la indigencia, que son las cuestiones que más preocupan sobre todo, ¿no? Pero también acá tenés una suba muy importante en educación, claro. Creo que hablamos de escuelas privadas cuando hablamos de educación. Cuando hablamos de educación hablamos de las cuotas de las escuelas privadas, pero también hablamos de lo que son los útiles escolares, Ok. de lo que puede De los ser materiales, digamos. Claro, exactamente, los materiales, todo lo que se necesita para el comienzo de clases. En marzo, un 18% con respecto al mes anterior. La verdad que es muy, pero Claro. muy preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que es un gasto que por ahí el año pasado retrasaste, demoraste un montón con el tema de la virtualidad. Claro. Y este año sí o sí lo tenés que hacer. Y ahora vamos al otro tema, a lo que va a comprometer seriamente esta inflación de marzo, es a la meta que se había trazado Martín Guzmán. Siempre fue ambiciosa igual, ¿no? Ya cuando se la enunció, Planteó, todos sí. dijimos 29%. Claro. Para Argentina es una inflación muy baja, Claro. al menos para los últimos años. Claro. Sí, totalmente. Bueno, lo que pasa es que en 2019 había sido el 54%. Claro. Sí, Claro. y además, cuando vos tenés una inflación del 54% en 2019, obviamente que te arrastra al arranque de 2020. Obvio. Porque un precio se desplaza al otro, el que perdió rentabilidad también sube los La de márgenes. 2020, teniendo en cuenta que la economía estuvo bastante paralizada gran parte del año, estuvo que en torno al 36%. Claro, exactamente. Vos decís 36% y el gobierno muchas veces dice sí, bajamos casi 20 puntos la inflación, 18 o 19 puntos la inflación, y es verdad, es una baja considerable, pero también es verdad que creció 36%, o sea, tuviste una inflación del 36% en un año en el que la economía cayó 10 puntos. Claro. Claro. Digo, la inflación en una economía que cae 10 puntos debiera ser del 0%. Obviamente en Argentina esto es imposible porque venimos con un arrastre de inflación de hace décadas, pero sí es verdad que 36% de inflación tiene una baja considerable con respecto al año anterior, pero sigue siendo una inflación muy alta para una economía que cae y fuerte como cayó el año pasado. Entonces decíamos, con la meta del 29% estamos complicados, porque entre enero y febrero tenés una inflación de prácticamente el 8%, ¿no? Ahora, si a esto le sumás marzo, que va a estar alrededor de un 4%, tenés un primer trimestre cerca del 12%. ¿Cuánto le queda a Guzmán para gastar de inflación mes a mes del primer trimestre hasta fin de año? Y tiene que tener un 1,7% mensual en promedio. Te la regalo. Para llegar a la meta del 29%. ¿Vos querés apostar algo? ¿Te la querés jugar? ¿Querés No. asegurar esto? Mira, yo Te estoy preguntando porque sos el que trae la información. Confío en vos. Si querés, nos jugamos un vino. No sé. podríamos apostar algo a ver quién está más cerca Claro. de la inflación a fin de año, Claro. ¿no? Hay que guardar el tape, producción, y a fin de año rechequeamos. Yo no creo posible que se llegue al
29%, de manera sensata 1,7%, pero tampoco creo que la inflación vaya a ser del 55% como a veces plantean algunas consultoras. A mí me parece que al 29% no se llega, pero que Martín Guzmán tiene una herramienta muy importante que es el dólar. Y si tiene más flexibilidad para manejar el dólar, que el año pasado aumentó más que la inflación, si este año aumenta menos que la inflación, la verdad que es un motor de los precios muy importante el dólar. Y esto lo vimos, ¿saben cuándo? Con el gobierno de Mauricio Macri, cuando tanto se hablaba de la emisión monetaria. De hecho, el Fondo Monetario Internacional salió a decir hace poco que la inflación es multicausal, que ya no es más un fenómeno meramente monetario. ¿Qué es lo que pasó? En el gobierno de Macri, cuando se disparó el dólar, se disparó la inflación. No, y además, un punto más. ¿Vos te acordás que cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, que lo peor fue el 2019, por supuesto, pero cuando asume, lo que decía, y lo decía su economista y su ministro de Economía, Prat Gai, decía, mira, no va a haber ahora aumentos en los precios porque ya fue trasladado antes, ¿no? Porque si bien el precio del dólar, el oficial, estaba en torno, creo, a los 10, 9, el ilegal estaba en torno a los 15, el precio ya había sido trasladado, ¿no? Del dólar a los precios de la calle, ¿no? Y entonces decía, bueno, como ahora indefectiblemente vamos a devaluar porque se eliminan las restricciones, porque bueno, todo lo que pasó eso y se volvieron a trasladar. Es decir, no pasó eso, no se comprobó eso de que supuestamente el blue era el que regulaba a los precios, sino que claramente era el legal. Exactamente, claro. Ahí Prat Gai, cuando sacaron el cepo, dijo que la devaluación del dólar oficial no iba a impactar sobre los precios porque los precios ya estaban con el dólar blue, no estaban con el dólar oficial. Algo que a todas luces quedó claro que no era así. Bueno, la herramienta de Guzmán ahora para frenar la inflación o desacelerar la inflación de acá a fin de año principalmente va a ser eso, va a ser el dólar oficial que se va a ir devaluando menos que la inflación, o sea, va a ir avanzando menos que la inflación y eso puede desacelerar los precios. Yo no creo que llegue al 29%, pero tampoco creo que la inflación vaya a ser del 55% como dicen algunas consultoras o algunos economistas opositores. Gracias. Gracias.